Bienvenidos, esta es la defensa del proyecto integrador de saberes número 6 de parte del sexto A del periodo 2020-2021. Hablaremos acerca del diseño, la aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en historia, ciencias sociales de la educación general básica, adaptados a las necesidades de aprendizajes y culturales. El proyecto como tal ha sido dirigido por el magíster Jorge Valverde y acompañado por el magíster Osvaldo. Planteamiento del problema. El diseño y aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en la historia y las ciencias sociales de educación general básica se adaptan a las necesidades del aprendizaje y cultura con carácter técnico-pedagógico. La transmisión del conocimiento es natural, tanto por necesidades primarias como secundarias. La educación es medio para perdurar los valores culturales de una sociedad globalizada como la actual y debe servir para relacionar las diversas realidades humanas. La evaluación y aplicación del docente miden habilidades cognitivas y sociales en el aula de clase, asegurando de esta manera el cumplimiento de los estándares de desempeño en educación. La práctica pedagógica es evaluada bajo estándares de calidad, pues el docente tiene la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje debido a su función primordial es que los estudiantes adquieran el conocimiento mediante métodos didácticos y estrategias pedagógicas que son exclusivas del profesional docente. El proceso de evaluativos dentro del régimen ecuatoriano se caracteriza por ser internos y externos. Interno es una evaluación que mide competencias y prácticas en la formación del docente en la institución educativa, que sirve para el cumplimiento de objetivos institucionales. Además, se aplica para verificar el labor docente. De estas evaluaciones se puede conocer las posibles falencias en la comunidad educativa, más no se centra en brindar las soluciones, la cual debería ser una importante en este tipo de evaluación. Justificación. La investigación tiene como fin dar a conocer el diseño y aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en historia y ciencias sociales de educación general básica, que se adaptan a las necesidades del aprendizaje, al igual que incentivar la identidad y cultura por medio de la evaluación. Lo principal es resaltar el valor del diseño, aplicación y evaluación de los procesos didácticos. De esta manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje sea formativo y continuo, priorizando diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Que permita esta adaptabilidad de los conocimientos a realidades de los estudiantes de educación general básica, con el afán de atender a todas las necesidades educativas. Formulación del problema. ¿Cuál es el diseño y aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en historia y ciencias sociales de educación general básica que se adaptan a las necesidades del aprendizaje cultural? Bien. Preguntas directrices. Aquí vemos de qué manera se adaptan los procedimientos didácticos a las necesidades de aprendizaje en historia y ciencias sociales de educación general básica. ¿Cómo se aplica la evaluación docente interna y externa de conocimientos sobre cultura e identidad de educación general básica? ¿Qué son los procedimientos didácticos? ¿Qué se entiende por necesidades de aprendizaje? ¿Cómo se aplican los instrumentos de evaluación de los procedimientos didácticos en estudios de educación general básica? Objetivos. Objetivo general. Analizar el diseño, la aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en historia y ciencias sociales de educación básica que se adaptan a las necesidades de aprendizaje y cultura. Objetivos específicos. Aquí vamos a explicar la manera que adaptan los procedimientos didácticos a las necesidades de aprendizaje en la historia y ciencias sociales de educación general básica. Describir la aplicación de la evaluación interna y externa de los docentes en conocimientos sobre cultura e identidad de educación general básica. Explicar las necesidades de aprendizaje existentes, analizando desde un punto de vista de derechos para lograr una comprensión de su importancia y especificar la forma en que se aplican los instrumentos de evaluación de los procedimientos didácticos en estudios de educación general básica. Lo que es el marco teórico, vamos a dar vamos a definir primeramente lo que son las estrategias didácticas. Estas van a ser un conjunto de actividades, recursos y técnicas, las cuales van a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas se las aplica con el fin de lograr mayores resultados y generando a su vez diversos estilos de aprendizaje en los estudiantes. Bien pueden ser estos visuales, auditivos o también kinésicos. Algo también que debemos considerar es que estas estrategias
deben complementar a la metodología, puesto que la metodología será la que indique al docente qué herramientas, métodos o técnicas de enseñanza se pueden utilizar, teniendo en cuenta cada una de las características del grupo y también el contexto del tema que se va a dar o se va a introducir. Por otra parte, también es que esta metodología debe primar en los intereses del estudiante y así generar en ellos motivación y que estos tengan una participación activa debido a que nos estamos centrando en cosas o en los intereses que a ellos les corresponde aprender o que quieren aprender. Por otra parte, también hemos considerado que la historia es una herramienta didáctica. Esto porque se fundamenta en 4 puntos específicos. La primera es que va a ser una herramienta metodológica y didáctica útil, puesto que va a recoger una propuesta de formación y de acercamiento hacia un pensamiento crítico, puesto que la historia se centra en conocimientos más reales y también fomenta la participación del estudiante en la escuela y en la sociedad. También consideramos que esta se convierte en una fuente de inspiración para los estudiantes y el pueblo, ya que la historia se centra en la recuperación de la memoria colectiva de la sociedad. También decimos que la historia transmite conocimientos que identifican nuestra localidad. Esto porque presenta a los individuos en su realidad, ¿ya? En el momento en que estos establecen relaciones con otros individuos o también realizando sus actividades cotidianas, las cuales también propician la formación del estudiante dentro de su entorno. Y por último, consideramos que la historia va a generar un sentido de pertenencia entre el currículo y el entorno. Esto a consecuencia de que fortalece los lazos sociales y también permite reafirmar el papel de ciudadano, de un ciudadano comprometido al desarrollo de la sociedad o de la nación en la que él se esté desarrollando. Muchas gracias, Graciela. La pregunta como estrategia pedagógica es un ámbito sumamente amplio. Las personas que no saben, como se podría decir, son los que preguntan. El acto de preguntar resultaría sumamente fácil, pero no lo es. Un trabajo del docente nuevo, de la nueva clase, es desconvertirse en el centro de la clase, dejar que los alumnos hagan una lluvia de preguntas y contestarlas de manera paulatina y sistemática. Haciendo como hincapié también en la sociedad griega, el arte de preguntar ya era considerado como una didáctica de la educación. Era una auténtica educación nueva, se podría decir. Esta técnica que damos como propuesta didáctica es la base para impartir una clase. En sociales o en historia, las preguntas deben ser la base o la columna vertebral de la clase. Tiene características sumamente específicas. Permite realizar unas actividades de reflexión. Permite asignar al estudiante un papel activo en el cual el estudiante sea el autor principal de su conocimiento. También exige a los estudiantes que sean investigadores y que sean indagadores de su conocimiento. Muy bien, ahora vamos al pensamiento y acción docente. Esto es una relación entre alumnos y docentes, tomando la incertidumbre como papel fundamental de este proceso. Para esto tomamos el modelo de Clark y Peterson, que son relaciones entre temas analizados, planificaciones, pensamientos y decisiones, los cuales crean unas reflexiones y creencias. El docente debe tener un papel fundamental en esto, ya que tiene una influencia muy significativa en el estudiante, haciéndolo influir en sus creencias, a veces modificando su forma de pensar, sus conocimientos y además la interacción con el resto de su entorno. Como podemos ver en el modelo de Peterson, son solo 2 columnas principales: los procesos de pensamiento de los profesores y las acciones de los profesores observables, los cuales modifican las conductas de los alumnos y también en algunos casos modifican las conductas, creencias del estudiante. Esto genera un pensamiento sumamente teórico en aspectos y además crea en los estudiantes
una necesidad de conocimiento. En los procesos de pensamiento de los profesores, casi siempre el conocimiento debe ser interactivo, recordando que un docente, el único papel que tiene es de dar una clase de manera correcta. El modelo de Schulman también es una modificación del modelo de Peterson, haciéndole un nuevo ítem, que es la ideología y pensamiento y conducta. Esto es la nueva educación que se puede catalogar, la cual es una modificación de la conducta de la vida personal. También se modifica la cultura predeterminada de un espacio y además se da un nuevo hito, que es la experiencia personal, la cual, gracias a estos nuevos modelos, se crea un conocimiento más significativo, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y nosotros como docentes de historia tenemos que tener muy en cuenta que cada estudiante tiene características diferentes para aprender y también para nosotros enseñar. Muy bien. Cuando nos referimos a la construcción del aprendizaje, de por sí estamos puntualizando un proceso que tiene cierto grado de complejidad, y para lograrlo es común por parte de quien dirige el aprendizaje, es decir, los docentes, aplicar métodos, técnicas, estrategias o cualquier recurso que le permita al ser humano aprender. Muy bien, en lo referente al estudio de casos como una herramienta, como una estrategia de construcción del aprendizaje, encontramos por una parte la práctica de enseñar historia y ciencias sociales. En otras palabras, podemos decir que refiere la necesidad y la obligación del docente en saber cómo enseñar el contenido histórico, en cómo enseñar el contenido social, y es por eso que es importante, es necesario que el profesorado se forme en competencias, que tenga las competencias necesarias que le permitan el adecuado desenvolvimiento dentro de las distintas asignaturas del área de las ciencias sociales, y también el cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño que se encuentran en los contextos curriculares. Y por último tenemos los recursos didácticos renovables, que son aquellos recursos que encontramos en el medio ambiente y por lo tanto pueden ser usados y reutilizados dentro del aula de clase. Bueno, para hablar sobre los recursos didácticos en ciencias sociales, es importante tener en cuenta que estos sirven para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en el ámbito de fortalecer y aprovechar las habilidades que tienen los estudiantes de acuerdo al contexto y la realidad en la que se encuentran. Por otro lado, es importante saber cuáles son los recursos más utilizados. Al hablar de ciencias sociales podemos hablar de geografía, entonces los mapas tienden a ser de mucha ayuda. Del mismo modo, cuando se habla de historia, una línea de tiempo, organizadores gráficos, ideogramas, entre otros. Mientras que los materiales de consulta en general pueden ser textos, periódico y en la actualidad el Internet. Por otro lado, tenemos la imagen y el sonido como parte de los recursos didácticos en ciencias sociales. La imagen permite esclarecer algunas dudas que se puede tener respecto a la teoría, sin embargo, no reemplaza el texto, siempre debe ir acompañado del texto. Por otro lado, el sonido se puede establecer como un recurso didáctico. El sonido se puede relacionar mucho con la voz del docente o de los estudiantes que van a participar de forma activa en la clase. O también un medio de expresión o comunicación, también para fortalecer el modo en que se da la clase. En la actualidad se han creado un sinnúmero de recursos didácticos que el docente puede utilizar para llevar a cabo una clase. La mayoría de ellos están ligados a la tecnología y el desarrollo de la misma. Actualmente podemos decir que, por ejemplo, el computador cumple con 3 funciones básicas. El primero es que sirve como una fuente de información para el estudiante. El segundo es que permite reforzar y complementar el conocimiento brindado en un aula de clase o durante una sesión de clase con el docente, y finalmente permite la interacción entre los docentes y los estudiantes. Respecto a plataformas informáticas, podemos encontrar, por ejemplo, EduBlog, que es una página que permite la retroalimentación para el estudiante a través de críticas y comentarios respecto a la clase brindada. Encontramos las wikis, que son fuentes de información, y encontramos, por ejemplo, aplicaciones ligadas a la evaluación del aprendizaje, tales como Kahoot, Quizzes, EducaPlay, Hot Potatoes, básicamente esas. Ahora, respecto a la evaluación del aprendizaje, debemos decir que en nuestro país la instancia encargada de esta labor es el Ministerio de Educación, que lo hace cumpliendo lo establecido en la LOEI y en el reglamento de la LOEI.
Existen dos tipos de evaluaciones que se deben considerar. La primera es la interna, que tiene que ver básicamente con verificar cómo el docente está haciendo el uso del currículo, de métodos y técnicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte tenemos la evaluación externa, que tiene que ver con una especie de auditoría que se realiza a las instituciones educativas para constatar que estén cumpliendo con los lineamientos especificados por el Ministerio de Educación. Ya. Los ritmos de aprendizaje se definen como el proceso a través del cual los alumnos adquieren ideas, habilidades, conocimientos, valores, conductas. La corriente cognitivista sitúa en primer plano el interés y el descubrimiento de los procesos mentales, tanto del profesor como del estudiante. Pero es de especial preocupación el estudio de los modelos mentales que poseen los estudiantes. Algunos autores han caracterizado dos ritmos de aprendizaje, el aprendizaje rápido y el lento. En el aprendizaje rápido se da cuando un niño tiene la capacidad de asimilar de manera instantánea, generalmente sin necesidad de que se le repita varias veces. Sus características son que aprenden rápidamente, gran capacidad de observación, capacidad de memorización y dominan y recuerdan con rapidez la información. También tienen implicaciones que resultan negativas, como son la impaciencia, se frustran con rapidez y pueden llegar a presentar problemas de disciplina. El aprendizaje moderado. Aquí los estudiantes logran realizar las actividades en el tiempo determinado para ello y suele retener cantidades considerables de información o realizar procedimientos después de analizarlos. Suelen presentar dificultades instrumentales o deficiencias conceptuales. Y el aprendizaje lento, que los niños de aprendizaje lento tienen dificultades al procesar conocimientos nuevos y al retener y recuperar la información aprendida. Estos alumnos responden a la categoría de necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad cognitiva. Entre sus características encontramos el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y sus habilidades psicolingüísticas no están acorde al grado de complejidad de los contenidos escolares y el lenguaje que utiliza el docente. Tienen dificultad para finalizar sus tareas, tienen nivel bajo de atención y necesidad de repetir las cosas muchas veces. En el siguiente tema hablaremos sobre los estilos de aprendizaje. Estos se refieren a la manera en que el estudiante percibe y procesa la información que recibe para construir su aprendizaje. Ya. El estilo de aprendizaje, según Kolb, plantea que existen los estilos de aprendizaje convergente, que es aquel que busca la aplicación práctica de sus ideas. Sus conocimientos están organizados y puede resolver problemas específicos. El divergente, que tiene alto potencial imaginativo y flexible. El asimilador, que es aquel que posee la facultad de crear modelos técnicos, que tiene preferencia por hacer cosas, proyectos, experimentos. El estilo de aprendizaje según Whitting. Lo divide en dos, que es la dependencia de campo, donde los niños con este estilo buscan seguridad en referentes externos, manifiestan alta conducta interpersonal y atiende a claves sociales proporcionados por otros. Y la independencia de campo, que por el contrario, estos estudiantes buscan seguridad en referentes internos, manifiestan orientación impersonal y relativamente sensibles a claves sociales. Los estilos o sistemas de representación, que se dividen en visual, donde se percibe y aprenden de manera más efectiva viendo. El auditivo, donde emplean la voz y los oídos como canal principal para aprender. El kinestésico, que es conocido también como el táctil, que se refiere a la capacidad y facilidad para aprender a través del tacto. Los estilos de aprendizaje según Honey y Mumford. Los dividen en activos, donde los niños suelen ser espontáneos, creativos, innovadores. Los reflexivos, donde prefieren considerar las experiencias y observarlas desde perspectivas diferentes. Los teóricos integran lo que observan dentro de las teorías lógicas y complejas que han aprendido. Los pragmáticos, que establecen aspectos positivos de las nuevas ideas que se les proporciona. Los estilos de aprendizaje según Marton. Lo divide en superficial, que es pasivo y epidémico, y lo profundo, que buscan concienzudamente un mensaje o sentido hondo en aquello que estudian. Los estilos de aprendizaje según Pask, que es serial, que se concentra en hipótesis estrechas y sencillas relativas a una característica por vez. Y la holista,
que es en contraste con el otro grupo, que no consiguen un procedimiento determinado. Ya. Las capacidades diversas se consideran a personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades. Los dividimos en capacidad físico-motora, discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, visual, intelectual y psíquica. Yo les voy a hablar sobre las necesidades culturales. Las necesidades culturales dentro de una región corresponden a todas aquellas necesidades que presentan una determinada sociedad con respecto a la interacción social entre los distintos individuos para poder convivir y compartir su cultura. Estas se clarifican en dos conceptos grandes, que es la identidad y la pertinencia del docente. La identidad es el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, motivos e intenciones. Es aquello por lo cual se es identificado. Y por otra parte, la pertinencia o el sentido de pertinencia es la experiencia de la participación personal de un sistema o entorno en donde las personas se sienten una parte integral de dicho sistema o el medio ambiente. Tenemos que tomar en cuenta que estos ambos conceptos se ven claramente determinados y correlacionados en la comunidad educativa. La siguiente diapositiva, por favor. Las integraciones históricas. La educación intercultural se caracteriza por ser una interacción en empatía entre las culturas presentes en la clase, que requiere un escenario de colaboración y de implicación de todas las personas y grupos con el proyecto formativo común de las escuelas, en el que los objetivos y las competencias que han de adquirir los estudiantes, los saberes y los valores han de ser vividos y compartidos entre todos y ser percibidos en la escuela como un ecosistema de desarrollo integral para las culturas y para todos sus miembros. Es de mucha importancia dentro del proceso educativo desde cualquier perspectiva, ya que asume un llamado a la conciencia de cada uno a encontrar dentro de cada quien una sensibilización y empatía con las problemáticas que se estén suscitando. Es impredecible que se encuentren espacios en los que existan estos vacíos humanos y consecuentemente tomar acción el beneficio de la sociedad en general. Como un contexto cultural, surge de una serie de elementos que permiten dar identidad a un grupo de personas, quienes se identifican con el mismo. Asimismo, permite que se identifiquen estos rasgos comunes y se dé paso al reconocimiento y a su vez a su participación dentro de todos los ámbitos del desarrollo. La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos la integración social, que es un proceso dinámico y multifactorial que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales, ya sea por cuestiones económicas, culturales, religiosas, se reúna bajo un mismo objetivo o precepto. La sociedad y la cultura están tan estrechamente vinculadas, de tal forma que una no puede existir sin la otra. Es por eso que hablamos de una integración sociocultural, entendida como la combinación de los diferentes elementos sociales y culturales que unen e identifican a una sociedad. La educación es el proceso de socialización principal que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y que determina nuestra relación con el resto de la sociedad y nuestra concepción de socialmente deseables. Es la toma de una cultura, la integración cultural de una o más, que llevará al individuo a verse inserto o no dentro de este modelo cultural, para así satisfacer las necesidades sociales y resolver con conciencias críticas las problemáticas que se den en la sociedad. Hablar de los modelos y los tipos de evaluación docente. Esto nos sirve para clasificar los tipos de evaluaciones que van a tener en lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para ir gestionando los conocimientos que tienen los estudiantes. En estos podemos encontrar el modelo basado en la opinión de los alumnos, donde los estudiantes van a dar el criterio del cumplimiento de los objetivos académicos por parte del profesor, lo cual es la mejor forma de analizar el contexto educativo, porque no hay mejor manera de analizarlo de parte del educando, pues él recibe su educación y recibe el análisis que tiene de acuerdo al proceso que ha llevado el licenciado. También tenemos el modelo de evaluación entre pares. Esto es algo similar al anterior modelo. Lo que cambia aquí es que se hace más eficiente el modelo al trabajar entre iguales, entre pares de estudiantes, entre pares también de docentes, para evaluar
el desempeño del docente con criterios contrastados y sacar una conclusión más objetiva. Entonces tenemos la siguiente diapositiva, el modelo de evaluación a través de portafolio. En este modelo de evaluación se recopila toda la información que se ha ido acomodando a lo largo del ciclo educativo. En esto se revela la reflexión y el pensamiento que tiene detrás del trabajo hecho, tanto con pruebas, con lecciones, con exámenes. Todo esto va a ir archivado y sistematizado de acuerdo a cómo pide el docente, y esto va a ser una gran ayuda, una gran jerarquización del conocimiento para el estudiante. También tenemos el modelo basado en la autoevaluación. Como ya mencionamos, no hay mejor evaluador que el estudiante mismo. Pues este va a estar analizando su propio desempeño, su propio aprendizaje, y desde su propio criterio va a dar la opinión de cómo ha ido evolucionando su aprendizaje, logrando así que el estudiante se dé cuenta de sus falencias y de sus aciertos a lo largo del proceso, afianzando así su problemática para poder avanzar y resolver sus propios problemas. En la siguiente diapositiva hablamos de los estándares de desempeño profesional docente. Estas son descripciones de los logros esperados por los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. Estas orientaciones son de carácter público y señalan las metas que se van a conseguir de acuerdo al pensum de estudio o a la ley orgánica que se esté manejando. Como aquí en el Ecuador se maneja la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En esta ley se mencionan a 3 estándares que se van a cumplir: los estándares de aprendizaje, los estándares de desempeño profesional y los estándares de gestión escolar, los cuales van a permitir el mejoramiento continuo del sistema educativo, que se basa en la toma de decisiones. Sin embargo, en nuestro trayecto como docentes hemos analizado que no son estándares tan adecuados a la realidad, pero son estándares que el Ministerio nos pide para cumplir un margen administrativo a lo largo del ministerio, lo cual dificulta bastante que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea cumplido a cabalidad, pues nos hemos convertido en docentes de escritorio más que docentes de salón de clases. Sin embargo, es importante mencionar que los estándares de aprendizaje van de acuerdo a metas logradas para que el estudiante sea un ente favorable para la sociedad, y van distribuidos de acuerdo a su nivel de estudio. Y en la próxima diapositiva tenemos a los instrumentos de evaluación de los procedimientos didácticos de los estudios sociales en la educación general básica. Aquí se toma en cuenta que la evaluación parte de un proceso de análisis de los criterios que tienen la obtención de conocimientos y nos permite emitir juicios de valor, esta obtención de criterios para evaluarlos. Esto nos ayuda a tomar decisiones oportunas en el proceso, pues vamos a descubrir las falencias que tienen los estudiantes, vamos a poder reforzar estos huecos de conocimiento en los estudiantes, lo cual nos facilita sistematizar las clases. Mediante el proceso de evaluación de aprendizaje, se anhela que el saber del estudiante va a ser evaluado. Y para evaluar, se debe tomar en cuenta que se van a tomar distintas capacidades propuestas en los objetivos iniciales. Todas estas capacidades van a ir variando durante el proceso de enseñanza, adaptándose a la realidad que estamos viviendo. En este caso, podemos mencionar a las diferentes técnicas que tenemos en el estudio, como se dividen en 3. Tenemos técnicas informales, semiformales y formales. Para cumplir estas técnicas se debe cumplir con 3 requisitos fundamentales para que sea un proceso correcto, el cual son el requisito de la accesibilidad, la factibilidad de los objetivos y la comprensibilidad del tema de estudio. En los informales tenemos a la observación y la exploración, donde podemos mencionar que se van enlistando técnicas como la lista de control, los diarios de clase, los diarios de clase, que van recopilando información de cada
actividad realizada en la clase. Como se mencionó, esto ayuda bastante a sistematizar las clases y haciendo que el estudiante lleve su propio itinerario de las actividades que va realizando, afianzando así su conocimiento en el proceso. En las técnicas semiformales tenemos a los ya conocidos trabajos en clase y a los que están fuera de la clase. En trabajos en clase tenemos ejercicios tales como trabajos en grupos, debates, evaluación. También podemos aquí mencionar a las evaluaciones en parejas. Y también tenemos las actividades extracurriculares, que ya son para la casa, como pueden ser las tareas, las visitas a museos o la sistematización de un portafolio. Y en las técnicas formales tenemos un mapa conceptual, a los mapas conceptuales, a los exámenes o a las pruebas de desempeño. Estas formales sirven para mostrar el conocimiento afianzado, ya mostrar todo el conocimiento ya sistematizado y mostrado ya en una evaluación. Como les dije, puede ser un mapa conceptual donde se sistematiza de manera coherente los conocimientos, o los exámenes que evalúan de manera periódica el conocimiento inferido por el estudiante. En los exámenes podemos tener exámenes verbales, no verbales, informales y de una respuesta libre, todos con el mismo objetivo de recopilar evidencia y evaluar el buen proceso de los estudiantes. Esto podemos mencionar como nuestra parte del PIS, donde mencionamos que los modelos de evaluación son bastante importantes para afianzar el conocimiento y para mejorar nuestras técnicas e ir sobre la marcha adaptando estas técnicas para que los estudiantes tengan un conocimiento significativo y tengan conocimiento para su vida misma. Muchas gracias. Dentro de nuestra metodología nos vamos a enfocar en 4 puntos muy importantes. El primero es que es de tipo de enfoque cualitativo. Como sabemos, en nuestro proyecto no necesitamos nada de como experimentos o tampoco realizamos ninguna estadística. En cambio, se realizó un análisis a profundidad de las características de lo importante del proyecto, como puede ser el diseño, la aplicación y la evaluación de esos procesos didácticos, los mismos que están relacionados a adaptarse a las necesidades de aprendizaje y de cultura. El nivel es de investigación, va a ser descriptivo. Le hemos nombrado así, ya que, como les comento, el nuestro va a ser solo de un análisis de toda la investigación y de todo el tema a tratar. Por último, nos enfocamos en que es un diseño de investigación bibliográfico documental, ya que todo lo que tenemos, lo que compone la metodología va a ser sacado de documentos electrónicos como libros digitales, manuales, PDFs, instructivos y hasta información de la página del Ministerio de Educación. Bueno, a continuación hablaremos de las conclusiones de nuestro proyecto. La primera conclusión nos dice que los procedimientos didácticos permiten al docente planificar de mejor manera su clase, mucho más en el aprendizaje que se trata de la historia y las ciencias sociales, en educación general básica. Pues al ser una ciencia más teórica que práctica, se necesita diferentes métodos y técnicas para que la información sea captada por los estudiantes y de esta manera cumplir el objetivo de la enseñanza-aprendizaje. Nuestra segunda conclusión nos dice que en la educación general básica las evaluaciones de conocimiento se basan en las destrezas con criterio de desempeño, la temática, los objetivos que se desean cumplir, relacionados a la interculturalidad y sobre todo las necesidades sociales. Ya. Dicho bien, la tercera conclusión nos dice que los modelos y tipos de evaluación docente son una forma de evaluar la calidad profesional del educador, por lo que se ha llegado a identificar cada una de ellas y su importancia para el crecimiento personal y laboral del docente. En este punto tomamos en cuenta que son 6 modelos de evaluación, y esto a su vez se los divide en internos y externos: la evaluación, la coevaluación o revisión en pares, la heteroevaluación, valoración de prácticas de aula, evaluación externa y factores asociados. Estos permiten obtener información sobre las 4 dimensiones del Ministerio de Educación a través de cada uno de los instrumentos y la relación entre ellos. Por último, tenemos que la evaluación docente se la realiza mediante un instrumento de evaluación que puede ser el cuestionario, el portafolio, pruebas de base estructurada, casos de estudio con estímulo multimedia, la rúbrica y encuestas de contexto. Estos instrumentos
por sí solos nos brindan una información completa de desempeño docente, pero al unir los resultados de cada uno se obtiene un resultado más completo de la evaluación. Vale recalcar que estos instrumentos son estandarizados y tienen un nivel de complejidad, pues solo de esta manera se puede visualizar la calidad del docente en la educación general básica. Ok, vamos a continuar finalmente con las recomendaciones. Así como ya escuchamos en las conclusiones, existen 4 recomendaciones claves que ha arrojado nuestro proyecto de investigación. La primera, es recomendable como tal que los procesos didácticos sean tomados en cuenta a la hora de planificar, ya que de esta manera se puede desarrollar técnicas adecuadas para satisfacer las necesidades de cada estudiante. También, como segunda recomendación, encontramos que es necesario que cada institución educativa, respete y aplique procedimientos que fomenten la interculturalidad, que incluyan las necesidades sociales y que también la educación debe ser vista desde una perspectiva de la diversidad, para dejar de lado los modelos que enajenan a sectores vulnerables de la población. Como tercera recomendación, encontramos que el evaluar forma parte del proceso de verificación del cumplimiento correcto de las funciones que desempeña cada actor en la comunidad educativa. Esto es importante, puesto que se realizan las evaluaciones docentes porque con ello se puede conocer las falencias existentes y se puede corregir para brindar una educación de calidad. Esto permite dar un diagnóstico cualitativo a la realidad del docente, tanto interna como externa. Como cuarta recomendación, encontramos que también se requiere que la evaluación docente sea controlada y organizada de mejor manera, puesto que con el fin de mejorar la calidad de educación en general, la evaluación debe ser justa, también que vaya acorde con el trabajo docente, y se debe considerar que debe haber capacitaciones que lo mantengan actualizado y pueda cumplir con el trabajo oportunamente el docente. Solo así, de esta manera, respetando y valorando el trabajo del docente, se puede tener un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Muchas gracias.